Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaba del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercándose ya la Navidad, estando a más de la mitad del recorrido del Adviento, quizás sorprenda que la Iglesia haya seleccionado para unos días casi festivos un evangelio donde se habla de la cruz de Cristo, donde el Señor anuncia su cruz. El Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Coincide este evangelio este año con la memoria litúrgica de Santa Lucía, la mártir de Siracusa, aquella bellísima ciudad de Sicilia. El Hijo del Hombre va a padecer y sus discípulos también. Si no seguimos a Cristo en el camino de la cruz, no le seguiremos en el camino de la gloria. Pero, ¿qué significa esto en este tiempo? No estamos en Cuaresma. No es el momento de pensar en la cruz, sino el momento de pensar en la cueva de Belén, dicho de otra forma. ¿Hay algún tipo de martirio, de dificultad que tengamos que aceptar con dificultad, pero también con gozo, para preparar la venida del Niño Dios? Yo creo que hay un martirio físico terrible, el que sufrió Cristo, por ejemplo, y tantos mártires, Santa Lucía. Pero hay un martirio espiritual. Y ese es típico y propio de la preparación de la Navidad y también de la preparación de la cruz. El martirio de aceptar no entender. Mucha gente se tortura y se aleja de Dios no por problemas propios, sino por problemas ajenos, de problemas de seres queridos, de enfermedades, muertes o de problemas colectivos. Y estas personas, que pueden ser muy buenas personas y muy generosas, se preguntan y preguntan ¿por qué Dios permite esto? Es una pregunta reiterada que a los sacerdotes nos hacen continuamente. ¿Por qué Dios permite lo que está sucediendo en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua o en Ucrania? ¿Por qué Dios permite lo que están pasando tantos emigrantes? Y la respuesta no es una respuesta que satisfaga la inteligencia. No es la respuesta que esperamos. La respuesta es la misma que dio la Virgen cuando llegó a Belén, y en estos días más o menos que estaría llegando ella, y cuando no encontró sitio en la posada, cuando su marido, San José, más nervioso que ella seguramente, buscaba y buscaba, llamaba y llamaba, y no había sitio para que su mujer pudiera dar a luz al Hijo de Dios. Claro, hay situaciones muchísimo peores y aquello ya sabemos cómo se resolvió. Al final encontraron una cueva y pudieron hacerle al bebé una cuna en el pesebre con un poco de paja limpia.
Hay situaciones muchísimo peores. Pero para ellos, para María, para José, fue un momento de duda, fue una tentación. ¿Cómo puede nacer el Mesías aquí? Lo mismo que fue una tentación verle morir en la cruz. ¿Cómo puede el Mesías morir en la cruz? La respuesta no es una respuesta lógica, aunque ahora la podemos entender, pero en aquel momento no. Ahora la podemos entender. Tenía que darnos un ejemplo de pobreza, de estar cerca de los últimos. Tenía que darnos un ejemplo de cómo se acepta el sufrimiento y se perdona al enemigo. Tenía que abrirnos las puertas del cielo, pero pongámonos en ese momento y en los personajes María y José. O después María, San Juan, la Magdalena. ¿Cuál es la respuesta? El martirio de no entender, es decir, la humildad. Estamos hechos de tal manera que necesitamos tener respuestas para todo. Y eso no es malo. Sin eso no hubiéramos avanzado en la técnica, en la ciencia, en la filosofía. Ante un problema queremos saber por qué. Lo necesitamos debido a eso, creemos que podemos prever una situación parecida en el futuro, porque sabiendo las causas podemos evitar el desenlace. Pero hay tantas cosas en la vida, tantas, que no entendemos, empezando por las que no entendemos de nosotros mismos. Aquello que decía San Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero hacer. Por eso, hoy quiero invitar a aceptar este martirio de la inteligencia, este martirio intelectual de no entender. Quiero invitar a ponernos en el lugar de María y de San José, llegando ella a punto de dar a luz, con dificultades, aquella aldea al sur de Jerusalén, y encontrar que no había sitio para ellos. Y fue María seguramente la que tranquilizó a su marido y la que le dijo: hay que confiar en Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hay que confiar en Dios. Ese martirio de la inteligencia es el que nos pide tantas veces el Señor. Dios mío, yo confío en ti. Esto no lo entiendo. Me gustaría entenderlo. Incluso necesitaría entenderlo. Pero hay tantas cosas que no entiendo. ¿Quién entra en crisis de fe porque le toca la lotería? Bueno, entra en crisis de fe porque después con el dinero que gana llega a una vida de consumismo que le destruye. Pero ¿quién entra en crisis de fe porque está sano, fuerte, robusto? Nadie. ¿Y es que acaso eso se entiende? Hoy aceptemos el martirio de la inteligencia. Aceptemos la vida de la humildad que recorrió nuestro Señor desde el inicio, que junto a Él recorrió la Santísima Virgen. Yo, Dios mío, confío en ti. Dios mío, me abandono en ti. En ti, Señor, pongo toda mi vida. En tus manos, Señor, como un niño, quiero descansar. Que así sea.